Muy buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Nómada Digital. Soy Carles Navarro de vivedistinto.com y hoy tengo a un pedazo de invitado que me hace muchísima ilusión que esté aquí en este podcast. Antes de comenzar y presentároslo, como siempre, agradecer el patrocinio y el apoyo que hace Declarando.es a este podcast. Si eres autónomo y quieres el mejor asesor legal y fiscal digital 100% online de España, en Declarando.es con el código VIVEDISTINTO25 tienes, además de un descuentazo, una primera consultoría personalizada 100% gratuita. Y ahora sí, voy a explicaros a quién he traído. Hoy se viene Borja Nicolau, que tiene un proyecto online. Y ahora sí, voy a explicaros a quién he traído. Hoy se viene Borja Nicolau, que tiene un proyecto online chulísimo, pero además tiene un proyecto offline que es una pasada. Y aunque él no quiere ser nómada digital, de hecho en esta entrevista nos explica y le doy toda la razón el por qué. Hoy vais a tener aquí a un artista que os va a dar un montón de contenido de valor. Así que sin más dilación, arrancamos con el gran Borja Nicolau. Muy buenas, Borja, ¿cómo estás? Muy bien, muy Un, contento de estar en este podcast. un placer tenerte por aquí. La verdad que tenía muchísimas ganas de entrevistarte. Ya he explicado un poquito en la presentación, pero quería también contar pues, la historia que nos unió, ¿no? Y el punto que tuvimos cuando nos conocimos. Yo a Borja Mendía, Sí, y cuando estábamos viajando juntos, él me enseñó el podcast, a mí me gustó muchísimo. Entonces, tomé la iniciativa de escribirte, decirte, oye, ¿por qué no me entrevistas? Y ahí estuvimos mandándonos correos y tú me devolviste la pelota, ¿no? Y dijiste, hostia, me mola mucho la iniciativa de ¿por qué no me entrevistas? Pues toma iniciativa al cuadrado, ¿no? Y entrevístame tú en el tuyo. Y bueno, pues hicimos la primera entrevista, ahora venimos a partido de vuelta. La verdad que la primera se pasó volando y me lo pasé súper bien. Y después de haber hecho la entrevista, tuvimos muy buen rollo y me contaste que, ahora luego nos explicas a lo que te dedicas, pero me ujú, contaste que ibas a hacer justo al día siguiente en Barcelona, en un bar, pues un sitio donde hacíais improvisación o se enseñaban monólogos, ¿no? Que ujú. ibais a testear monólogos, gente del mundo del humor. Y yo estaba justo en la ciudad y dije, pues voy allí. Y nada, el mejor monólogo, y creo que te lo dije también, fue el tuyo de largo, o sea, un crack en el escenario. Y, y ahí seguimos hablando un momentito, ¿no? Porque había sembrado como una pequeña semilla de emprendimiento y te trastoqué un poco los planes. Ahora nos cuentas esto. Lo primero, a ver, eh, ¿a qué te dedicas? Porque haces muchas cosas. ¿Cómo te defines tú? En tu web pone que eres cómico, comunicador y entusiasta. Así es. Normalmente las dos primeras están claras, la tercera es la que genera preguntas, pero me hizo mucha gracia una vez una chica que me contrató, que me dijo, estuve mirando tu web y me gustó mucho lo de entusiasta, y me contrataba como cómico y comunicador, pero lo que le llamó la atención fue lo tercero, ¿no? Lo de entusiasta. Mira, lo de entusiasta puede relacionarse con esto que comentabas de que hago muchas cosas y que tú entenderás, justo ahora antes de micro comentábamos, ¿no? Que es esta esencia de meterte en muchos embolados a día de hoy, y por eso lo hago todo con mucha pasión, ¿no? Y a lo largo de mi vida he ido cambiando, he ido haciendo cosas variadas, todas en bastante la misma línea, que es la de comunicación, hablar en público, transmitir ideas, emociones, etcétera. Pero todas las veces ha habido esto en común, ¿no? Que me entusiasmo mucho por las cosas que hago, lo vivo muy intensamente, y entonces cuando estaba haciendo esa definición para la web dije comunicador, cómico y entusiasta. Que Claro, también sí. se podría No, decir no, flipado de la vida, pero no, bueno, no. entusiasta queda mejor. No, pero es verdad que se te nota, que le metes mucha alma a todo lo que haces. A ver, tú eres nacido en Barcelona, Ujú. eres un poco más joven que yo, no me acuerdo mucho si eres del 90 inicios, 90 inicios, sí, 92. 92. Sí. Y, y bueno, tú trabajabas en HP, ¿no? Trabajabas además en una empresa pues muy normal, Ujú. un trabajo muy normal. No me acuerdo mucho si eres del 90 inicios. 90 inicios, sí, 92. 92.
Sí. Y bueno, tú trabajabas en HP, ¿no? Trabajabas además en una empresa pues muy normal, un trabajo muy normal. Si no recuerdo mal, estaba relacionado con el marketing. Sí, yo estudié ingeniería porque se me daban bien los números y en aquel momento con 18 años que no tienes mucha idea de qué hacer, ya me empezaba a gustar todo esto de la radio y de hablar en público, pero se me daban bien los números. Y al salir entré en HP. Yo ya ahí ya me había dado cuenta que no iba para ingeniero puro, puro, puro. Entonces en HP me metí en un departamento de marketing estratégico, que al final lo que hacía era, yo era product manager. Entonces, para explicar esto muy fácilmente, yo decidía o proponía cómo creía que debían ser la siguiente impresora que íbamos a sacar, ¿no? Entonces, vas al cliente, hablas con él, entiendes qué le gusta del actual y qué le falta, luego vas al ingeniero, le preguntas y luego haces una previsión de ventas. Si le metemos eso, vamos a ganar tanto dinero. Nos dice el ingeniero que cuesta tanto, ¿sale a cuenta o no? Y haces una propuesta. Creo que la siguiente impresora debería tener esto. Alguien decide, ¿no? Exacto. Con lo cual ya era el nexo entre el cliente y el ingeniero, ¿no? Que habla y que hace las propuestas. Ya, pues tienes Qué guay, que hacer. en realidad es chulo, el trabajo es muy Es muy creativo, guay. ¿no? Sí, es muy guay. Me gustaba mucho, pero todavía me gustaba más todo aquello que en aquel momento era un hobby, que es pues comedia, comunicación. Porque, y tú mientras estabas trabajando, Ujú. ¿a qué te dedicabas con la comedia? O sea, ¿era el típico que, pues yo te cuento aquí historias, chistes, tal? ¿O realmente ya era, lo empezabas a hacer ya como pluriempleo de... Sí, sí, ya empezó a ser pluriempleo. Si tiro un poquito más atrás para darte un poco de contexto, yo con 18, cuando decidí estudiar ingeniería, a la vez entró a un... Y esa dualidad siempre la mantuve en el tiempo. Cuando acabé de estudiar ingeniería, dejé la radio, empecé en HP, pero entonces empecé a hacer monólogos los fines de semana. Y el último año de HP yo ya tenía un show todas las semanas en el teatro. Entonces, de lunes a viernes era product manager en HP, el fin de semana y otros días de la semana tenía bolos de monologuista. En verano me iba también por ahí a hacer bolos y también empezaba a hacer algunos eventos de empresa, evidentemente los de HP, pero también de otras empresas, como presentador, como humorista, etcétera. Qué guay. Entonces, sí, yo creo que llega un momento en el que empiezas a ver que eso te puede pagar la vida Ujú. y decides dar tu salto y pegarte una hostia importante. Correcto. Porque esto es justo antes de confinamiento, Tal ¿no? cual, 15 días antes. 15 días antes de que aquí nos confinen. Bueno, un mes antes, de hecho. Aquí, 15 días antes. 15 días antes de que aquí nos confinen. Bueno, un mes antes, de hecho. Aquí, bueno, pues yo dejo el trabajo el 14 de febrero de 2020. Y de hecho, el 10 de marzo, 4 días antes de que nos confinen, yo publico un documental en YouTube sobre este cambio que voy a hacer, ¿no? Que se llama El Salto. O sea que anuncia a los cuatro vientos de mirad lo que voy a hacer y ¡pam! Nos encierran. Y claro, o sea, es que es una hostia importante. Sí. Yo lo he escuchado en tu podcast que lo explicas y claro, me pongo una piel. Además, conozco también casos, conozco uno que el día 13 estaba inaugurando un bar y era como Wow, wow. unas liadas increíbles. Ya sabían que les iban a confinar, pero con todo comprado dijeron, pues a tomar por culo, la última fiesta. Sí, Pues sí, claro, sí. ¿qué sucede en eso? O sea, a ti emocionalmente, porque ya más allá de la parte económica, que es una liada, porque pasas de ser asalariado a ser autónomo, aumentas en ese momento. Sí, mira, yo cuando hago este cambio no puedo vivir de esto con lo que me está generando los monólogos. Es decir, tenía ahí mi Excel, ¿no? De cuánto estoy ingresando, pero estaba lejos de poder vivir de esto. Ahora, hago una lista de qué cosas podría hacer si dejara el trabajo y dedico el 100% de mi tiempo a todo lo que está relacionado con comunicación y a mí me gusta, que ya no es solo monólogos, ¿no? Hago una lista y me ilusiono al ver que hay muchas cosas. Puedo hacer monólogos en teatro, pero puedo hacer monólogos en empresas, en sus eventos, puedo hacer formaciones de hablar en público, que es algo que me encanta, ¿no? Entonces empiezo a hacer esa lista y digo, bueno, pues si le dedico el 100% de mi tiempo, quizás sí podré llegar a vivir de esto. Pero es una apuesta. En el momento en que yo lo dejo, no tengo cada mes suficiente como para vivir, ¿no? Sí que tengo ahorros de que llevo muchos años trabajando en HP, en la radio, unos años fui DJ también, ¿no? Esto que te decía de cosas que he ido haciendo que me apasionan. Entonces, llegar a vivir de esto. Pero es una apuesta. En el momento en que yo lo dejo, no tengo
cada mes suficiente como para vivir, ¿no? Sí que tengo ahorros de que llevo muchos años trabajando en HP, en la radio, unos años fui DJ también, ¿no? Esto que te decía de cosas que he ido haciendo que me apasionan. Entonces sí que tenía ahorros y tenía ese cálculo de decir, puedo estar X tiempo sin generar ingresos incluso y mantenerme. Eso fue muy importante porque, claro, cuando llega el COVID, evidentemente todo se va a cero, absolutamente cero. Creo que... Era todo offline, o sea, nada digital, todo eventos Sí, presenciales. sí, el show en el teatro, sí, era todo... Bueno, y todo por construir, con lo cual en aquel momento... Ya que encima no tienes ni una ayuda pausa. de nada porque no eres nadie en ese momento, ¿no? O sea, es Correcto, como no correcto. estás dado de alta en el mundo del espectáculo todavía, Sí, nada arrancado, no tienes una sí, facturación que puedas decir, sí, no, es sí, que yo sí. estoy ganando 1.500 euros al mes, toma una ayuda. Claro. Así que olvídate, pero sí que recibí una para nuevos autónomos, esto hay que decirlo. Menos mal. Sí. Pero bueno, en aquel momento hay una cosa muy interesante, ¿no? Que es, a todos nos dijeron que esto duraría 15 días y nos lo creímos en aquel momento. Yo me lo creí. Entonces, en aquel momento yo no pensé que iba a estar 4 meses parado. Yo pensé 15 días y dije, bueno, pues bien, usa estos 15 días para sentar mejor las bases de tu futuro proyecto, ¿no? Esas cosas que normalmente no tienes tiempo a hacer porque te engulle el día a día, como pararte a pensar bien cómo quieres que sea tu web o cómo quieres explicarle a la gente lo que vas a hacer, ¿no? Esto de cómico, comunicador y entusiasta, en mi página web todo está puesto, por ejemplo, a través de ríe, comunica y crece, ¿no? Porque es como el beneficio que yo le doy al que me compre o al que me siga. Entonces, pararte a pensar estas cosas y pues quiero hacer formaciones de hablar en público, pues voy a dedicar cosas y pues quiero hacer formaciones de hablar en público, pues voy a dedicar un poco de tiempo también a indagar más sobre algunas cosas que quiero aprender. No sé, tuve tiempo para hacer cosas que normalmente no haces. Pensé que serían 15 días, luego dijeron que 15 más y luego que 15 más. Vivía con mis padres, con lo cual no tenía muchos gastos. Lo viví de una forma... No llegué a un momento de crisis de decir, guau, esto se va a la mierda. Simplemente era consciente de que el momento no había sido el idóneo para tomar la decisión, ¿no? Pero a todo lo pasado te diría que sí que fue el idóneo, porque esos primeros meses me ayudaron mucho a sentar las bases bien. Claro. Sí, Y además, al final también pues le sacaste rédito, ¿no? O sea, fue una claro. manera de decir, pues ha pasado Claro. esto, es lo que hay, me lo he comido, Uh-huh. pues sacamos pecho y para adelante, ¿no? Sí, en ese tiempo también, por ejemplo, hice mis primeros cursos de hablar en público y los hice online porque estábamos confinados y no fueron públicos. Es decir, yo cogí y mandé a los grupos para vosotros. Quiero 2 grupos de gente diferentes, unos que sean más así, otros más asá, y hago estas pruebas. Seguramente no las hubiera hecho, ¿no? Si hubiera sido el día a día. Claro. Pero claro, además del momento confinamiento, Uh-huh. en el caso de la gente que hacía espectáculos y demás, o sea, a fecha de hoy, hasta hace muy poquito, todavía era un lío. Uh-huh. Ya han pasado 2 años, ¿no? Sí. Salimos del confinamiento y ¿qué plan tienes ahí? Porque o sea, yo creo que en tu cabeza ya Uh-huh. lo de hacer cosas en teatro se te pasó de golpe, era como, bueno, a saber cuándo vuelven a abrir los teatros, Uh-huh. pero también con empresas y demás, todo el mundo teletrabajando, era como muy difícil. Además, el mundo empresarial, Uh-huh. por lo menos lo que transmitían era un miedo enorme a Sí. nada nuevo, era como tanta incertidumbre, generó, como decir, gastos mínimos y Sí. aquí no se invierte en nada, o sea, es difícil. Además, el mundo empresarial, Uh-huh. por lo menos lo que transmitían era un miedo enorme a Sí. nada nuevo, era como tanta incertidumbre, generó, como decir, gastos mínimos y Sí. aquí no se invierte en nada, o sea, el humorista a su casa, que Sí. este año no hay evento, ¿no? Sí, de hecho mi padre, que bueno, es directivo en una empresa, ¿no? Y me acuerdo que me dijo, ostras, Borja, es una liada, ¿no? Porque sé que vamos a invertir muy poco en el próximo año en formación, en charlas, en conferencias, ¿no? Va a ser una de las cosas más tocadas y es a lo que tú te quieres dedicar. Entonces, ojo. Claro, porque si Mm. la empresa de tu padre estaban así, pues me imagino Sí. que todo el resto igual. Pero por suerte es como un poco cuando juegas al Comecocos, ¿no? Y te van persiguiendo y vas encontrando caminos que quizá no hubieras ido por ahí, pero vas encontrando caminos. Y yo pude ir encontrando estos. Ir volviendo y como las discos estaban cerradas, la gente iba a los teatros.
¿vale? Entonces, con números bajos, sí, pero ya estábamos activos otra vez. Sí, ya estás. Luego, ante el miedo de que no abrieran los teatros, porque era una opción, nosotros lanzamos, junto con otro compi, un show al aire libre para las fiestas mayores de ese verano, el primer verano después de confinamiento. Y un show que ofertamos, o sea, que le contamos a los ayuntamientos. Era humor en furgoneta, ¿no? Humor en furgoneta, tal cual, se Pero llama también Furgonólogo. furgonólogo Sí. y de hecho en el primer show Ujú. reventáis la furgo, ¿no? Sí, bueno, esto hemos tenido, es verdad, en el primero de todos, o sea, nada, 5 días antes, problema con el motor de la furgo que se rompe y ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No sé qué. Bueno, el tío de Julen, que es mi compañero en este espectáculo, tenía otra furgo en el País Vasco, con lo cual vamos al País Vasco a buscar la otra furgo. Es como, bueno, otra furgo en el País Vasco, con lo cual vamos al País Vasco a buscar la otra furgo. Es como, bueno, en las fotos os dijimos que vendría una verde, pero es que se ha roto, va a venir una gris. No os preocupéis que el show va a ser lo mismo y la decoración y tal va a ser guay también, pero compramos un telón diferente para esa furgo, porque toda la decoración que va en la furgo, que es Era parte del medida, ¿no? escenario, es a Claro. medida. Y ya nos ves la noche antes en la carretera de las Aigüas, aquí en Barcelona, haciendo pruebas de, oye, este telón que se engancha bien, ¿no? ¿Cómo lo ponemos? Bueno, un show. Hicimos las 2 o 3 primeras funciones de este espectáculo, los hicimos con una furgo que era la del tío de Julen. Qué fuerte. Sí, sí, La sí. verdad que tus inicios son duros, ¿eh? Sí, sí, sí. Son duros. No los he vivido así yo. O sea, sí, yo soy consciente de que lo miras hacia atrás y dices, hostias, vaya putada, ¿no? Todo lo que ha ido pasando. Yo, por suerte, no lo viví como drama. No vi drama porque poco a poco fueron saliendo estas cosas, casi de forma natural, diría. Muy entre comillas, ¿eh? Siempre pienso que has de buscarlas. Voy a hablar en público, hago unas presenciales y otras online. Y luego llega Navidad y para los eventos de empresa lanzo un vídeo en LinkedIn diciendo, no sabes qué hacer este año porque no hay eventos presenciales, pues te ofrezco un monólogo online, ¿no? Y entonces me monto aquí un pequeño set en una habitación de casa con un pequeño telón, unas lucecitas y ofrezco este monólogo online para los eventos de empresa que van a ser Personalizado online. para empresas y Sí, tal, ¿no? exacto. Y tiene muy buena acogida. Era un año en el que nadie sabía qué hacer. Hago varios eventos de empresa ese año y entonces, pues bueno, pues mira, otro producto que salió a raíz de esa situación que si no, no hubiera hecho. Claro, y que te sirve para cada año también. O sea, al Claro. final montar un monólogo digital, aunque no Ujú. sea, lo puedes hacer siempre. Mm. Qué guay. La verdad que transmites, esto es algo que alguna vez en alguna entrevista que me han hecho, y yo también he tenido bastantes dificultades en mi vida, esto es algo que alguna vez en alguna entrevista que me han hecho, y yo también he tenido bastantes dificultades en mi vida, Ujú. y hay gente que me dice, pero ¿y por qué no lo dejas? O por qué? Y yo dentro de mi cabeza, o te sientes derrumbado, ¿no? Y yo Ujú. siempre he pensado de, no, sencillamente, pues tengo que buscar soluciones. O sea, Sí, es no plantearse nunca nada más que no sea soluciones a problemas. sí, sí, sí. Y conociéndote, pues transmites eso mismo, ¿no? Es decir, bueno, hay un problema, pues vale, que no, ¿lo puedo solucionar sí o no? No, pues bueno, pues entonces voy a ver cómo lo esquivo para seguir adelante, ¿no? Y ir Supongo que esa hacia... es la habilidad más importante de cualquier emprendedor, ¿no? Ante una piedra o sí, un impedimento, el decir, bueno, ¿cómo la supero? ¿Cómo la supero? Es hacerte constantemente esta pregunta. Yo creo que a mí eso, ingeniería me ayudó mucho, ¿no? Porque al final es problemas nuevos y Y va, como un... solucionar. Y bueno, luego iremos a todo lo que haces, pero Ujú. me gustaría que contaras, o sea, a fecha de hoy, ¿estás ya cómodo haciendo todo lo que haces? Ya se ha normalizado la situación del Ujú. COVID. Yo sé que estás ahora mismo en el Teatraneu, en Sí, Barcelona, haciendo la segunda temporada de tu espectáculo del Visionario. De correcto. hecho, esta semana, en cuanto se publica esto, que hoy es 25 de mayo, Ujú. estamos en las últimas En funciones. la última, me queda una última función, que será este domingo 29 de mayo, de lo que ha sido la segunda temporada de este espectáculo. Y la verdad es que tengo muchas ganas de esta última función, porque las primeras y las últimas siempre son como especiales, bonitas. Vendrán mis padres, es algo que me hace ilusión también. Qué guay. Pero bueno, a la pregunta que iba. Sí.
¿estás a gusto? ¿Estás ya diciendo, hostia, si por fin ya no voy sacando, ya no voy sacando la lengua, estoy consiguiendo ya los resultados que buscaba? ¿O Sí, todavía te falta? no, estoy muy a gusto. Te diría que en cuanto a sacar la lengua o no, estoy igual que hace un año. Es decir, la sigo sacando de vez en cuando y luego tengo otros momentos en los que la saco menos. Pero no es que diga, ahora ya no la saco y el año pasado sí, ¿no? Hay momentos que sí, porque hay momentos que de repente esto baja, esto es una montaña rusa, ¿no? Y dices, guay, ahora que un dato curioso es que yo el año pasado, gran parte de mi facturación de los primeros 6 meses es el show del teatro, ¿vale? El visionario. La segunda parte del año, las entradas caen respecto a la primera temporada. Vendo menos entradas, con lo cual me baja la facturación por esa parte, pero tengo mucha entrada de trabajo, de eventos de empresa, de formaciones de hablar en público y otras cosas, hasta el punto de que es que dices, uy, hay que apagar un fuego aquí, pero entendiendo también que hay un global que funciona bien y que por lo tanto, oye, pues estoy contento con esta situación. Y sobre todo, estoy haciendo mucho este ejercicio este año, porque me cuesta, cuando me preguntan qué tal te va, intentar pensar más allá de lo financiero, ¿no? De lo económico, que es la respuesta que a mí me viene a la cabeza siempre. Lo primero, ¿qué tal te va? Pues estoy ingresando mucho o estoy teniendo mucho trabajo. Pero más allá de esto, que es muy importante, pensar qué otras cosas tengo ahora que no tenía antes y que me hacen muy feliz, ¿no? Entonces yo hago solo cosas que me gustan y decido cómo las hago. Eso ya es como Sí, sí, para es decir, una hostia, sí, sí. estoy súper contento. Sí, de hecho es algo que es muy importante, ¿eh? Mm. Y que a la que haces un poco el ejercicio de verdad de cuando te pregunten, "¿No? ¿Cómo estás? ¿Qué tal vas?", Mm. que lo primero sea sentir si eres feliz o no eres feliz, más allá del dinero, Sí. yo creo que te cambia muchísimo el chip. A Mm. pesar de más allá del dinero, Sí. yo creo que te cambia muchísimo el chip. A Mm. pesar de ello, pues evidentemente, sobre todo en España, siendo autónomo, es Sí, hay una... complicado. Me Sí, sí. imagino que además tienes cada 3 meses Hacienda tocando la puerta diciendo, ¿qué tal te va, Sí, Borja? sí, sí. Te dice, pues soy muy feliz. Pues venga, dame un poquito para que yo también sea feliz, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que el tema de gastos e impuestos y tal es cuando te metes, ¿no? Porque cuando no estás ahí, oyes mucho que los autónomos, que los impuestos, pero ostras, cuando te metes, es complicado. Sí. Y bueno, todo esto, Ujú. además, o sea, pasas por un lado para hacer un poco de poner todo a puesto. Ujú. Tienes el Visionario en el Teatro Aneu o Sí, en distintos teatros, o sea, el show físico en Barcelona en este caso. sí. Luego haces eventos para empresas, Ujú. tanto de monólogos como formativos Ujú. para, me imagino que para gente de las empresas, ¿no? Enseñando a hablar en público y demás. Sí, sí, hay una parte que es de monologuista o maestro de ceremonias, que es lo que estaría dentro de lo que para mí es humor, ¿no? Quiero un conductor de mi evento, maestro de ceremonias. Quiero un monólogo dentro de mi evento, monologuista. Y luego están las formaciones, que es como otra rama, que sería la de comunicación. Quiero que mis managers o mis trabajadores Esta mesa para mejoren. directivos, ¿no? Sobre todo o para comerciales o Un gente que poco tenga... para todo, ¿eh? Porque al final todo el mundo, en el mundo de la empresa, todo el mundo llega un momento en que tiene que presentar, ¿no? Desde el ingeniero que parece que nunca va a tener que presentar, pero sí, hay un momento que tiene que presentar también. Es verdad que el directivo más, pero todo el mundo tiene que presentar en algún momento y por eso es una formación que puede encajar a cualquiera. Y vale, aparte de todo esto, Ujú. tienes también proyecto online con el Ujú. podcast. Sí. Ujú. Tienes también proyecto online con el Ujú. podcast. Sí. La web, que básicamente es marca personal, ¿no? O sea, la web lo que tratas es de transmitir, este soy yo, ¿no? Y aquí me Sí. posiciono y Es yo una hago web todo esto. informativa, sí. Exactamente. ¿El podcast lo ves como un negocio? ¿Lo ves como una herramienta más de difusión? ¿Lo haces porque te gusta? Ujú. El podcast, que es un podcast que se llama El Salto y donde entrevisto a gente que ha hecho cambios de vida para dedicarse a algo que les apasiona, ¿no? O sea, es un poco, buscaba gente que hubiera hecho el mismo proceso que yo para aprender de ellos. Entonces, el podcast realmente nace con una idea, que es, voy a entrevistar a gente que ha hecho lo mismo que yo, voy a ver qué patrones hay en común, qué cosas los han movido a hacer este cambio, qué cosas les han funcionado, qué cosas no les han funcionado. Y a mí me gustaría, yo cuando lanzo el podcast, esta es la idea, en 2, 3 años hacer una charla sobre esto.
Es decir, Es tener una... método de ingeniero total. Voy a sacar el método perfecto, ¿no? Exacto. While if change life, no sé qué. Sí, sí. Bueno, esta era la idea, ¿no? Entonces, para mí, la idea inicial es, no hay monetización de este podcast, voy a empezar a hacer estas entrevistas, las cuelgo, si hay audiencia, mejor que mejor, voy a promocionarlo, evidentemente, ¿no? Pero el objetivo final es acabar haciendo charla o posicionándome sobre un experto en cambios de vida y emprendimiento, ¿vale? Qué guay. También seguro que eso te abre muchísimas puertas, ¿no? Y al final te coloca a ti también en otros. Bueno, aquí mismo has llegado a través del podcast. Exacto, sí. Yo creo que al final, cuando emprendes, ¿no? La fuerza, lo potente, está en la intersección de las varias habilidades o temas de interés que tú tienes, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, el viernes me han contratado para dar una charla en un evento de emprendimiento. Es la final donde varios equipos presentan ya por fase final por fase final su proyecto. Y entonces a mí me llaman y me dicen, ¿puedes darles unos consejos de emprendimiento y de hablar en público? ¿Sabes? Y de cómo presentar. Y dices, ostras, al final les ha encajado mi perfil por esa mezcla, ¿no? Es un tío que, como los que están ahí, es emprendedor, que les puede dar consejos de hablar en público y que además lo hará divertido, porque como es humorista. Entonces, claro, esa intersección de las tres anillas es lo que al final te da un perfil único, ¿no? Habrá comunicadores más así, humoristas más asá, y yo tengo esta intersección de comunicación, humor y emprendimiento. Qué guay. La verdad que sí, sí. O sea, total. Además que es algo que es muy único, ¿no? Que sencillamente es tu marca personal lo que tienes que trabajar ahí porque eres Borja Nicolau y no hay otro. Y bueno, te quería preguntar, cuando hicimos la primera entrevista y luego estuvimos charlando, yo te sentí como que tenías ganas de empezar online y me preguntabas, ¿no? Y te propuse alguna idea, por ejemplo, una formación para humoristas. Sí. Tú me decías, no, pero para gente que quiera hablar en público, y yo, también, pero yo creo que un nicho, pues a lo mejor te puede funcionar más. ¿Qué has hecho en este aspecto? ¿Qué visión tienes y qué intención es la que llevas con el tema del online? O sea, porque luego lo daré con una segunda Sí. parte que me imagino que ya hueles por dónde vas, pero Mira, yo te pregunté mucho sobre el online porque tú eres experto en ello, ¿no? Y entonces al final, pues como te decía, uno de los objetivos del podcast es aprender de la gente a la que entrevisto. Mi sensación con el online es que a mí nunca me ha gustado mucho. No ha sido mi pasión. No es que yo no lo paso mal haciendo una formación online, no, estoy a gusto, pero no es mi pasión. Mi pasión es hacerlo en presencial, estar con la persona. Yo no lo paso mal haciendo una formación online, no, estoy a gusto, pero no es mi pasión. Mi pasión es hacerlo en presencial, estar con la persona, hacer el monólogo también en presencial. Tiene sus limitaciones, ¿no? Y como tú me decías, si yo saco una formación online es mucho más escalable que cada vez que hago una formación, pues alquilar una sala, dedicarle un tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles han sido los avances? He hecho un par de formaciones online, pero de las que tienen un horario definido, ¿vale? O sea, no es que yo grabe un vídeo y la gente lo puede consumir cuando sea. una empresa, por ejemplo, que te contrata y de tal día a tal día, ¿no? Exacto. Lo cual, pues, te facilita traslados, que se pueda apuntar gente que no es de Barcelona. Y, de hecho, uno de estos cursos nace porque yo lanzo un curso presencial y 3 personas que se apuntan, después de decir que se apuntan, me dicen, que es presencial, soy de Calatayud, soy de Madrid, soy de Canarias, no puedo. Y digo, espera. Bueno, entonces, voy experimentando con el online, sí. De momento, en mi visión o en mi plan está el grabar un curso, todavía no. Todavía no, porque todavía estoy demasiado enamorado del presencial. A ver, Y sí. evidentemente, yo creo que con lo que haces y la pasión que demuestras encima del escenario, necesitas ver a la gente ahí y tener contacto, ¿no? Pero, y ahí es donde lo quería hilar, hace no mucho, hace un mes más o menos, yo estaba en Corn Island, en una isla. Además, fue como el momento cliché perfecto, porque estaba sin camiseta, me acuerdo, en una isla paradisíaca en el Caribe, Sí. y me suena una llamada, videollamada, y veo que me estás llamando. Y te contesto, y estás tú con
con tu pareja en Sí. medio del campo, ¿no? Además con vacas o algo así, ¿no? Sí, Era sí, sí, como muy estábamos random. paseando por la montaña, sí, sí. Y, Paseando por la montaña, sí, sí. y me dices, Carles, tío, que a ver, hacía mucho además que no habíamos Sí. hablado y claro, que estamos hablando, que tal, que queremos a lo mejor hacer un gran viaje y estoy pensando en convertirme en nómada digital. Y claro, yo justo en ese momento estaba gafas de sol en la playa de arena blanca con palmeras detrás. Y bueno, pues tuvimos una buena charla y quería preguntarte, o sea, de eso, Ujú. que ¿Qué hay, sigue no? en pie, sigues con la idea, seguís con intención de decir, oye, ahora es el momento de ir a conocer el mundo, de Ujú. pegarnos un gran viajazo. Pero claro, eso presencial es Es difícil, sí, complicadísimo. sí, O sí. te haces una gira internacional de puta madre que puedas ir a muchos sitios o lo Ujú. vas a tener difícil. Sí, mira, te cuento un poco el razonamiento que ha habido detrás de todo esto y la situación, ¿no? Yo leo tu libro, Mm. culpable, y entonces cuando te entrevisté, que normalmente tenemos la etiqueta en la cabeza todos, ¿no? De que el nómada digital es una persona que vive en chancletas, en bañador y sin mucha planificación, ¿no? Es como un fluidor de la vida. Entonces, a mí una cosa que me gustó mucho tuya es esa estructura mental que tienes, ¿no? Seguramente, pues porque yo como ingeniero, como decías, ¿no? Sí, no, yo también tengo mente ingeniero total, sí, sí. Son los patrones en los que me veo cómodo. Entonces, cuando yo veo a este tío, a Carlas, que vive por el mundo, pero que tiene las cosas muy bien pensadas y tal, primero me llama la atención, ¿no? Luego leo el libro. Y una cosa que me gusta mucho de tu libro es que tú coges los grandes bloques de la vida, ¿no? La pareja, la hipoteca, el viajar, bueno, los grandes bloques, y los desglosas, los analizas, te abres preguntas para ser capaz de tomar una decisión al respecto. Esto es una cosa que a mí me parece importantísima en todo en la vida, ¿no? Al final yo necesito, cuando tomo decisiones, tener una cierta seguridad de que por ahí hay algo donde estoy tomando la decisión. Entonces, cuando yo leo tu libro, hay bloques en los que digo, ostras, yo esto no me lo había preguntado, ¿no? Y entonces se me abren preguntas. Dentro de esa exploración es cuando yo te llamo, ¿vale? Es como, wow, pues me iría bien un día cenar juntos, porque se me están abriendo preguntas. Sobre todo al respecto de una cosa, ¿no? Que decías, cuando eres joven tienes energía y tiempo, pero no tienes dinero, cuando eres muy joven. Cuando ya estás en los 30, 40, sueles tener dinero y energía, pero no tienes tiempo. Y mucha gente posterga un montón de cosas para cuando es mayor y entonces tiene el tiempo y el dinero, pero ya no tiene la Total. energía o la salud, ¿no? Y ahí es donde a mí me dice, guau, ¿qué cosas no quiero esperar a ser mayor para vivir? Y digo, pues quizá a mí lo de viajar y lo de tener alguna época de libertad total y absoluta, que yo ya tengo mucha más que la que tenía en la empresa, pero quizá una época así me gustaría. Y le lanzo la bomba a mi pareja, y le lanzo la bomba a mi pareja, que tiene un trabajo estable en una multinacional. Le digo, si yo te dijera que ahora nos vamos a vivir un año fuera, ¿qué dirías? ¿No? Y con la sorpresa de que ella no me dice, estás loco, chaval, estás loco. Entonces se va abriendo ese interrogante. Entonces simplemente hicimos un proceso de lo que haces tú, ¿no? De evaluar las opciones y decir, ¿qué estoy buscando? Si me voy un año fuera, ¿por qué? ¿Y qué busco ahí? Y de momento, la mini conclusión a la que yo llego es que al final yo soy muy feliz con la vida que tengo aquí en Barcelona, ¿no? Y además he hecho un proceso de cambio y he llegado a un punto en el que soy muy feliz con lo que tengo. Entonces, yo no quiero huir ahora a un cambio radical. No quiero irme un año a vivir fuera y tener que condicionar a cambiar todo mi negocio porque disfruto con todo lo que hago de mi negocio. Entonces, lo que me hace mucha ilusión es viajar, conocer algunos sitios. Entonces, quizá mi solución pasa por hacer un viaje de un mes, ¿no? Pero no me veo tanto siendo un nómada digital ahora mismo. Qué guay. No, está muy guay. Bueno, lo primero, Ujú, me encanta que el libro cayera en tus manos porque está escrito para eso. O sea, ujú, es el prototipo perfecto. Mira que había escuchado muchas veces a lectores, ¿no? Pero es como, ujú, pero justo yo lo que buscaba era preguntarme a mí cosas, encontrar respuestas ujú. y que otros se las pregunte, ¿no? Pero muchas veces la gente, cuando lee, busca que tú le des una respuesta. Y dice, pues, ¿yo qué te voy a contar sobre tu vida? Lo que hago yo es preguntarme Sí, sobre la sí, sí. mía, ¿no? Me gustó mucho lo de es el primer libro de autoayuda porque lo he escrito para ayudarme a mí. Este me Claro, gustó mucho. a mí me cambió la vida, de verdad, ¿eh? Y de hecho, la semana pasada en el podcast explicaba justamente eso, de decir, pues, es que yo lo que busco escribir es sobre todo para mí. Ujú, Pero bueno,
A lo que iba luego es a la conclusión que dices, ¿eh? Es decir, si estoy bien aquí, no necesito vivir viajando, porque además, muchas veces, y trabajando al mismo tiempo, Ujú, a lo mejor no te lo pasas tan bien y terminas desquiciado de tener problemas de internet, de mm, tener problemas de reuniones, de tener que estar en un sitio increíble, pero tú trabajando, ¿no? sí. Y me parece genial el enfoque que haces, de decir, no, yo lo que quiero es estar en Barcelona haciendo lo que hago y sencillamente pegarme viajes, Mm. sin más, Sí, porque y yo no me disfrutar veía del viaje. viajando y trabajando, ¿eh? Yo el caso que veía era para un año y vete a viajar y solo a viajar. O quizá, a ver, yo es que soy muy, lo que decíamos, ¿no? Me gusta mucho lo que hago yo, con lo cual en el tiempo libre sé que acabaré escribiendo sobre comunicación o escribiendo monólogos. Sé que lo haré por tendencia natural, pero lo que no quiero es tener obligaciones fijas de trabajo cuando esté viajando, ¿no? De decir, Ah, no abriré cursos y la gente se apuntará y yo daré las... No, esto no lo vería. Entonces al final dices, bueno, pues si luego te va a costar más volver, porque te vas a ir un año en cuanto a trabajo, simplemente lo que estás buscando es tener una parte de viaje cubierta, que la puedo hacer en un mes, 2 meses, y que a mi pareja también le cuadra, ¿no? Porque ella me decía, dice, yo me doy cuenta de que cuando nos vamos de viaje, a las 3 semanas o así, suelo tener ganas de volver a casa. Entonces, ante eh, ¿no? Ante esta situación, no tengo la sensación de que irme un año vaya a ser lo que más ilusión me vaya a hacer en el mundo. también cambia mucho si no tienes ni itinerario ni fecha de regreso. O Claro. sea, si tú ya vives en viaje, ¿no? Mm, Y no sabes cuándo vas a terminar ese viaje nunca o cuándo, ujú, pues entonces te permite también no estar pensando en, no, hostia, es que tengo que volver porque tengo que hacer esto, ¿no? O sea, no tengo que ujú, volver a ningún lado porque al final ujú, mi vida está conmigo, ¿no? Pero lo entiendo perfectamente y me gusta mucho porque es que realmente lo de ser nómada digital no es para todo el mundo. O sea, ujú, se tiene como cuando, ujú, pues entonces te permite también no estar pensando en, no, hostia, es que tengo que volver porque tengo que hacer esto, ¿no? O sea, no tengo que ujú, volver a ningún lado porque al final eh, ujú, mi vida está conmigo, ¿no? Pero lo entiendo perfectamente y me gusta mucho porque es que realmente lo de ser nómada digital no es para todo el mundo. O sea, ujú, se tiene como súper idealizado, pero yo lo he dicho un millón de veces, que a mí me gusta y al día que me deje de gustar, pues dejaré de serlo, pero que hay mucha gente a la que yo creo que llevar mi vida no le gustaría no nada, le ¿no? gustaría una mierda. O sea, no serían capaces Ujú, de organizar esto ni de disfrutar en ningún sitio, ¿no? en el que estuvieran, ¿no? Entonces, me parece muy sabio tomar primero esa reflexión y decir, no, pues nos vamos a ir de vacaciones, vamos a estar tiempo viajando, pero nos mantenemos en Barcelona haciendo esto. A ujú, pesar de ello, ujú, la parte online no la contemplas como punto de inflexión de tu negocio. Llegar a picos ujú. económicos que me estabilicen muy bien todo el resto del proyecto. Sí. Si hay, ahora mismo no lo contemplo, pero si hay algo por lo que lo contemplaría es justamente por hacer em, una escalada en ingresos, ¿no? Porque por poner un ejemplo, por reducirlo al ejemplo más pequeñito, ¿no? Pero entendernos bien. Imaginémonos que yo solo hiciera eventos de empresa, ¿vale? Hago otras cosas, pero es extrapolable. Si a mí me contratan para hacer un evento de empresa, yo tengo que generar una parte de guión. Tengo que reunirme con los clientes, tengo que entender qué quieren, ¿no? Entonces, me lleva unas horas y luego de estar físicamente en el evento. ¿Eso qué significa? Que no puedo coger más de X eventos al mes. Ujú. ¿Sí? Fácil. Entonces, en el mejor de los casos, imaginémonos que esto es seis eventos. Yo tengo un límite por arriba de cuánto puedo ingresar al mes, ¿no? O sea, en el mejor de los casos son 6 eventos. La única manera de ingresar más es subir el precio. Es más, ¿eh? Pero bueno, pues la única opción sería subir el precio. Y es verdad que veo el online como una opción, pues al final, de generar algo que te genere ingresos pasivos, ¿no? Es que es muy sencillo. Por ahora, como vivo con lo que estoy haciendo y me gusta, pues no he visto la necesidad, ¿no? Eh, Creo que todavía estoy demasiadamente locamente enamorado de todo lo que hago como para empezar a explorar esas otras alternativas. Pero soy consciente también de que la ilusión son ciclos, ¿no? Habrá un momento en que quizá bajará un poquito sobre la ilusión sobre todo lo que estoy haciendo y quizá me plantearé otras opciones. Y entonces, pues ya veremos. No, me parece genial. Aunque me sorprende Ujú, porque
tienes mente, pues eso, ¿no? De pensar también a futuro un poco y de Ujú. prevenir Ya. situaciones. Entonces, yo creo que te sería una especie de pequeño salvavidas yo creo que te sería una especie de pequeño salvavidas de, oye, pues yo voy generando esto, que el día que lo Sí. necesite ya tengo un pie metido ahí. Sí. Sí que es verdad que, mira, y ahora igual nos pasamos un poco a que esto se convierte en una sesión de coaching, ¿no? Tú que eres experto en nómada digital, pero si yo pienso en generar algo así, ¿no? La forma que tendría sería la de un curso, seguramente, ¿no? Un curso de hablar en público con humor, un curso de hablar en público, un curso de humor. Bueno, por ahí irían los tiros, ¿no? Emprende con humor, no lo sé, algo por ahí. Em, entonces, a ver por qué te decía esto yo. No, no, bueno, pues eso, que estabas como desarrollando el Ah, sí. producto que tú tenías en la mente, ¿no? Exacto. Entonces, si generar esto, que tampoco es una cuestión de hoy para mañana, ya no solo el hecho de crear el curso, ¿no? Que es una cosa que veo que yo podría hacer de forma relativamente fácil, porque al final es buscar un contenido, grabarlo bien, ¿no? Porque yo sí que tengo la sensación que con todos los productos digitales hay como una sensación, una creencia general de voy a grabar un curso que ya me va a dar ingresos Ya para se va toda a la vender. vida, ¿no? Eso se va a vender solo. Yo lo subo, subir y ya, clink, 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 clink. Mucha gente piensa que el trabajo duro de vender un curso es hacer el curso, pero para Claro, nada, para nada. Y eso yo creo que lo he explicado muchas veces, que grabar un buen curso ya es un ujú, curro que flipas, pero venderlo es claro, donde está todo el pescado. Hay mucha estrategia y yo creo que con la facilidad de palabra que tienes, podrías generar cosas de buen valor que incluso ya no sean un infoproducto cerrado que puedas vender en ujú. Evergreen y que sea escalable, sino a lo mejor Un híbrido con hacer, mentorías sí, o... hacer un lanzamiento con coaching para emprendedores digitales, por Ujú, ejemplo, ujú. que es algo que se da muchísimo y hay mercados escalables, sino a lo mejor Un híbrido con hacer, mentorías sí, o... hacer un lanzamiento con coaching para emprendedores digitales, por Ujú, ejemplo, ujú, que es algo que se da muchísimo y hay mercado de ello, pero, por ejemplo, está muy de moda el tema de los webinars, de hablar ya no en público, sino a cámara, o sea, sí, sí. aunque sea en público, y ahí puedes cobrar un ticket más o menos alto a profesionales que quieran mejorar. Yo, por ejemplo, sería un cliente, Ujú, bueno, me faltan horas, pero ujú, que realmente es una formación que me podría interesar, ¿no? Y que a ti a lo mejor se te daría bien y a la vez, si, es decir, muchas veces pensamos, vale, voy a hacer un infoproducto y siempre el precio que se le viene a la mayoría de la gente a la que me he mentorizado son 50-60 euros. ujú. Porque piensas, tratar de sacar lo máximo haciéndolo muy barato. Sí, No está mal, es una estrategia, lo que pasa es que necesita para claro. poder estar generando esto Ujú, y que ujú. continuamente entre nueva audiencia para seguir vendiendo, Sí. ¿no? Y que es meterte en un negocio nuevo del que yo no soy experto, ¿no? Que es toda esta parte de el funnel de ventas, de captar gente por internet, de que se apunten a tu curso, de que reciban una newsletter, bla, 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 ¿no? Y de ahí no tengo Exactamente. ni idea, con lo cual para mí sería meterme en un nuevo embolado que a priori ni sé ni me seduce, de momento. Mira, de hecho, aprovecho para hacer un poco Ajá. de promoción. Es que esta semana acabo de grabar yo un curso sobre esto exactamente, donde explico pues, cómo funciona absolutamente todo el entramado de estrategia Sí. de negocio digital sobre temas de infoproductos Ujú. o demás, que a la audiencia, atentos a la semana que viene el podcast, que ahí desvelamos de qué se trata, ¿vale? Chan, chan. Bueno, Pero igual me interesa, ¿eh? pues, luego lo hablamos y Vale. te lo paso en primicia. Pero a lo que iba es que, Mm, por ejemplo, puedes generar un... Pero a lo que iba es que, mm, por ejemplo, puedes generar un servicio que ujú. sea entre fechas, en un rango de fechas, que sea de un ticket más alto, que no estemos hablando de 60 ni de Ujú, 100 ni de 300. A lo ujú. mejor sobre 500 euros o así, decir, oye, es que voy a abrir un mes Sí, una formación para 6 personas, sí, 500 euros más o menos, que yo sé que quiero facturar 3.000 euros y punto, sí, y contactar tú personalmente a aquellos que pueden ser tus clientes y tener un listado de, oye, me hago un Excel, esta peña pueden ser los primeros clientes. Y sí. hacer un primer proyecto piloto y contactarme a mí, contactar a otro, a Ajá. gente más allá y decir, mira, yo he generado este producto
que va a ser con un servicio de coaching grupal, vamos a ser 6, vamos a estar haciendo esto, hay solo 6 plazas, es primera edición y va a costar pues 350 euros. Y esto es el formato que tuve, pero yo estoy ahí presencial, no es una cosa que yo hago. Porque entonces esto es el curso que estoy haciendo ahora mismo. Claro, con un acompañamiento, pero que tú tengas pregrabado una parte del contenido. Vale. Estos mismos, pero pensado ya no a empresas, sino a particulares, emprendedores digitales, exacto, que estos mismos luego te van a servir de embajadores. O sea, es algo que mucha gente piensa, ¿no? De decir, hostias, que tengo que hacer que los clientes lleguen a mí. Pero nunca se van a tocar puertas. O sea, si es el negocio más antiguo del mundo, el ir ahí a vender Biblias a las casas, ¿no? Pues si haces un grupo muy reducido, una muy buena oferta, y dices, oye, Carles, mira, voy a hacer esto. Y yo hago el curso, a la que salga, si me ha gustado, el boca a boca es muy fácil y a ti te permite una entrada cómoda desde tu casa sin tener que invertir muchas horas, ¿no? Sí. O a lo mejor invirtiendo muchas horas en las primeras versiones, pero luego cómoda desde tu casa sin tener que invertir muchas horas, ¿no? Sí. O a lo mejor invirtiendo muchas horas en las primeras versiones, pero luego claro, estabilizas muchísimo porque ya tienes un producto testeado que te da un ingreso que es cómodo, que te hace trabajar. Y esto mismo para los que nos están escuchando es extrapolable a cualquier otra cosa. O sea, en tu caso tienes una formación muy clara que puede ser de alto ticket porque los que nos dedicamos a comunicar sabemos que mejorar nuestra comunicación va a tener un retorno directo en nuestro beneficio, ¿no? Totalmente. Entonces, ahí cojonudo. Pero hay muchísimo conocimiento que también se puede enseñar de la misma manera y con grupos reducidos que funciona súper bien y que yo de hecho tengo un mastermind con un compañero que factura locuras y es anónimo. O sea, no tiene nadie, no tiene redes, no tiene nada, pero él se dedica a enseñar, a vender de un nicho muy concreto y les cobra una pasta. O sea, cobra una barbaridad, pero como les mejora las ventas, la gente se lo paga, y se lo van pasando uno a otro y se ha montado su equipo y tiene gente contratada, una macroempresa que nadie conoce. Qué bueno. Entonces, a mí eso siempre me sorprende muchísimo, ¿no? Y, joder, tú ya empiezas a tener una figura pública. O sea, sencillamente en un par de episodios de podcast contarlo de, oye, estoy haciendo esta formación, estoy planteando esto, ¿quieres probarlo? En prelanzamiento, 300 euros, luego vale 600 y vais a ser 6. Un mes conmigo. Y te voy a enseñar 2 veces por semana todos los trucos para que aprendas a comunicarte en persona. Sí, es muy interesante y además siento que hay un inicio del camino que ya está hecho porque la formación que te decía, por ejemplo, que estoy dando online ahora mismo es esto, es un grupo de 6 personas, estrategias de hablar en público y luego ellos hacen una serie de ejercicios y también tenemos una tutoría, ¿no? O sea que es eso, lo que falta... ¿Estas 6 personas cómo llegan a ti? Pues, como dices, lo anuncié a través del podcast, lo anuncié a través de mis redes sociales, quizá uno de cursos anteriores se lo recomienda a otro. O sea, va por ahí porque yo no gasto en comunicación, en hablar en público, no gasto a día de hoy nada en publicidad en redes sociales. En el show del teatro para vender entradas, sí, pero en lo otro no. Lo pongo en LinkedIn, lo comento en el podcast, son cursos de 6 plazas, con lo cual... pues con esto de momento tengo suficiente. Lo que me faltaría, el siguiente paso es pregrabar una parte del curso, lo cual me desvincula a mí una serie de horas y ya me centro en ir a la parte personalizada, porque si yo lo que sí que tengo el convencimiento es que en todo esto que hago yo, hablar en público, comedia, hay una parte muy importante que es que no tendría sentido un curso puramente online y pregrabado, ¿vale? En la que yo te enseño unas técnicas porque es que no te van a servir, porque no las vas a poner en práctica, pues nos conocemos, no tenemos nadie tiempo, lo verás la mitad y encima no lo pondrás en práctica. Si hacemos el curso y yo estoy ahí, sí que te haré hacer ejercicios y veré cómo mejoras y tú también lo verás. Pero igual buscar ese híbrido, ¿no? Decir, hay una parte programada. Yo creo que te permitiría también subir un poco el ticket y te permitiría incluso llevar a más gente. O sea, yo he dicho 6 porque me lo he inventado, pero que sí. Entonces, pues hago 3 grupos a la semana, pues ya 3 grupos, claro. ¿sabes? Y tienes 20 estudiantes que ya te
económicamente te vendría bien. Y luego la parte de vender, también creo que si tú pasas a la acción Ujú, o buscas a alguien que te ayude a ujú. pasar a la acción, creo que te podría funcionar muy bien. Sí. Ahí, una cosa que a mí... Tú pasas a la acción Ujú, o buscas a alguien que te ayude a ujú. pasar a la acción, creo que te podría funcionar muy bien. Sí, ahí una cosa que a mí me está ayudando en este proceso son las agencias o empresas que se dedican a montar formaciones barra eventos con las que voy trabajando, van quedando contentas y acaban siendo mis embajadores, ¿no? O sea, pues una empresa que se dedica a montar proyectos de innovación para otros y que dentro de ese proyecto de innovación siempre tienen una charla de hablar en público. Entonces, un día me llaman a mí, esto pasó hace un año, les gusté y ahora con ellos voy haciendo estas sesiones de forma recurrente, ¿no? Entonces, al final es un modelo similar porque hay una formación que doy, hay alguien que me va haciendo de embajador, pero con la diferencia de que ahora mismo siempre estoy ahí dedicándole yo las horas que dura el curso, ¿no? Ya que hemos Ujú. vuelto al tema del coaching, Sí, al tema del coaching sí. en esta charla, ¿no? Y nos hemos convertido en un podcast de cómo aprender cosas. Vamos a voltear Sí, los papeles sí. y te voy a pedir que compartas con nosotros algún Ujú. truquillo para hablar en público. Hay uno muy famoso que dudo mucho que nadie haga, que es imaginarse Imaginarse, todo el mundo desnudo. sí. Y claro, es como, hostia, yo creo que es algo que no recomendarías, ahora si acaso nos cuentas. Hay otro que me gusta mucho, que es que cuando yo, de hecho, Sí, hablo mucho en público y me hacen muchas entrevistas, pero físicamente no sí. he hecho charlas. Ujú. Más allá, hace años hice alguna, pero de marketing en Nicaragua, que era como muy fácil, ¿no? Y ahora este año me he puesto reto y nada, en esta semana tengo la primera, pero la empalmo con otra al día siguiente, luego tengo dos más Wow. y que ahí ya me vine Uh. muy arriba y dije, sí, sí, Lo lo cojo. que quieras. Y además no la preparo, que es de fotografía, esto que esto lo tengo por la mano. Y en inglés ya cuando luego me vi que tenía que grabar un pequeño vídeo y Sí. me vi y dije, uy, creo que me he venido muy arriba y tengo que bajar a ver cómo preparo esto, ¿no? Sí, compártenos algún truquillo. Venga, va, algún truquillo, aunque esto es una de esas cosas difíciles, ¿no? Que es resumir mucho contenido en uno o dos. De hecho, tengo una charla mañana de media hora y ahora lo que me estaba rompiendo la cabeza es qué media hora elijo de las que son mis 12 horas de formación, ¿no? O cómo condenso Ujú. cosas. Pero bueno, por dar un par, ¿no? En cuanto a contenido, hay un ejercicio que para mí es clave cuando tú vas a preparar una presentación, que es eh, preguntarte si la audiencia solo se puede llevar un mensaje de mi presentación, ¿cuál sería? Y ayuda mucho a estructurar la presentación, porque muchas veces vamos ahí con muchas ideas, muchas cosas que queremos compartir, sin tiene una capacidad de retención limitada, ¿no? Leí en un libro que estaba aprobado por abogados, ¿no? Y por jueces, que si en un tribunal un abogado da 10 argumentos por los que su representado debería ser inocente, el jurado luego no recuerda ninguno de los 10. Mientras que si vas con uno, dos o tres muy sólidos y te basas en ellos y luego los desarrollas, y igual de los 10 que tú querías dar, hay 6 que son secundarios y van metidos dentro de los uno, dos o tres principales. ¿Vale? Pero reducir esos mensajes principales que das en una charla es muy importante para que cuando la audiencia salga se quede con algo, ¿no? Luego meterle historias, esto ya entraríamos ahí en más chicha, pero meterle historias, humor, son cosas muy, muy útiles. Y de cara a lo que decías de cómo moverte en un escenario, te voy a dar dos tips que puedes aplicar ya ahora mismo, ¿no? El primero es cuando llegues al escenario que tengas, cuanto más grande sea el escenario, más hay dos flyers, ¿vale? Un flyer en un punto y otro flyer en el otro. Porque esto es lo que hago yo con los alumnos, les pongo ahí un montoncito de flyers. Y de vez en cuando, de forma natural, tienes que ir a coger un flyer. Te vas moviendo de punto A a punto B, ¿no? Exacto, sí. Para que no estés estático ahí solamente. Exacto, porque dos cosas que se suelen dar es, uno, que estés estático 100%. No es negativo, ¿vale? No es negativo. ¿Qué pasa? Que si es un escenario grande, te vas a hacer un poco pequeño en el escenario. Entonces, suma mucho eso que de vez en cuando, pam, te muevas para un punto. Si el escenario es pequeñito, estar plantado no es negativo. Lo que sí es negativo es moverte adelante y atrás en ese movimiento
inconsciente de nerviosismo que tenemos todos, ¿no? El típico adelante, atrás, que parece que estés bailando. También hay gente que mueve muchísimo las manos, ¿no? Que empieza a gesticular en exceso y dices, tío, para un momento Sí, el rapero, yo le llamo el rapero, ¿no? Que empieza ahí... mueve muchísimo las manos, ¿no? Que empieza a gesticular en exceso y dices, tío, para un momento Sí, el rapero, yo le llamo el rapero, ¿no? Que empieza ahí y es como que al final le estás mirando más las manos que lo que dice. Ahí, para empezar, siempre recomiendo que pienses en tu presentación 2 momentos en los que las manos te van a ayudar a decir algo. Es decir, al final las manos, lo primero es que no resten, ¿no? O sea, que no se muevan ahí a lo loco. Pero lo segundo es que sumen, que acompañen al mensaje. Entonces piensa el típico 1, 2, 3 por los siguientes 3 motivos y que las manos hagan el 1, 2, 3. O la situación antes era así y las manos van a un lado y ahora es así y las manos van al otro, ¿no? O sea, ¿cómo te pueden acompañar? ¿Practicar mucho crees que es bueno? Sí. ¿Tener un guión hecho y tú solo hacer la presentación una y otra y otra y otra vez hasta que ya te salga totalmente sola? Sí, sí, sí. O sea, practicar al final es la base de todo, ¿no? Y yo que trabajo, al final es la base de todo, ¿no? Y yo que trabajo, pues eso, muchas veces de maestro de ceremonias, o sea que, porque en humor, en monólogos sí que va palabra a palabra todo. O sea, en mi monólogo está escrito palabra a palabra y a veces cambias el orden y deja de funcionar el gag. Pero eso no es extrapolable a una presentación de empresa, porque aprenderte todo palabra a palabra es irreal. Ahora bien, escribirte el guión, practicarlo y luego ya habrá cosas que dirás con tus palabras y no hace falta que te lo aprendas palabra a palabra, pero sí que lo recomiendo muchísimo. Hacer un ensayo previo, 2, 3, sí, sí. Yo iba fatal. Estoy sudando porque tengo la siguiente es muy pronto y ya avanzo que no he preparado ni siquiera el PowerPoint No, que me va a acompañar. Yo estaba pensando, bueno, le pido a una compañera del equipo que me prepare algo y yo con eso desarrollo y me invento tiro, ¿no? lo que sea y tiro millas, porque son cosas que son como, pues eso, ¿no? Que tengo muy integradas. Al final ¿Cuándo estoy tienes la hablando presentación? Cuando alguien tiene una presentación importante, hacer unas sesiones previas de hazme la presentación, te doy feedback. Bueno, luego Luego lo hablamos, exacto. pero sí que recomiendo mucho el practicar antes, ¿no? Tú tienes una cosa que eso ya te va a dar muchos puntos, ¿no? Siempre comento que al final hablar con pasión se transmite. Y eso es lo que buscamos en la comunicación, transmitir una serie de contenido y de emociones, ¿no? Entonces, la parte de emociones, pues ya la tienes, porque vas a hablar de cosas que te gustan. Entonces, eso te va a servir un poco de parche a la falta de preparación. Vamos a ver qué tal sale. Cuando esté el resultado la pasaré porque sé que encima la graban en vídeo y que se retransmite online también. Pero sí, no, totalmente de acuerdo que transmitir con pasión y generar empatía también. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Yo he visto charlas de personas que te hablan en un idioma ya no el lenguaje. Personas que te hablan en un idioma ya no el lenguaje. En un lenguaje, ¿vale? Que dices, pues es que estás hablándome de cosas no entiendo nada, ¿no? No entiendo nada, tío. Sé que estás hablando en castellano, pero no te entiendo nada lo que estás diciendo, ¿no? O aunque lo entiendo, yo no utilizo esta manera de comunicar, no tengo estos problemas, vives en tu puta burbuja que nadie más vive ahí y pretendes que todos empaticemos contigo cuando eres un extraterrestre. Ajá. Y yo creo que ahí el bajarlo y decir, no, es que aunque ahora me puedas ver muy lejos, realmente yo soy igual que tú y estaba en tu mismo sitio, ¿no? Y tenía los mismos problemas que tienes tú y las soluciones las he ido encontrando en el camino. Lo que trato ahora justamente es de avanzarte a ti un poquito las soluciones que yo he ido teniendo, ¿no? Y pero explicándotelo desde el punto en el que estás tú ahora, no desde el punto en el que estoy yo ahora, ¿no? Claro. Sí. Yo creo que ahí es donde pues haces que ya no solamente a la hora de tratar de hablar en público, sino de comunicar de cualquier manera, en el podcast, escribiendo y tal, es generar momentos eureka. O sea, con todo el mundo que ha tenido un cambio de vida, ha tenido un momento leyendo algo, escuchando, viendo una peli, que de golpe algo hace un clic en tu cabeza, ¿no? Y dices, un momento, voy a replantearme cosas así. Yo lo tengo clarísimo. Además fue un libro que no me gusta especialmente, pero en ese momento a mí me descubrió la posibilidad de vivir de ingresos pasivos, ¿no? Y era libertad financiera y todo esto. Y dije,
chao. O sea, no hay nada más que me interese ahora, lo que quiero es libertad financiera Ujú. y empecé a trabajar en ello hasta que la conseguí, luego la perdí, ¿no? Pero era como ese clic va sucediendo con los años y te van pasando muchas cosas. Sí, Provocarlo, yo creo que, pero era como ese clic va sucediendo con los años y te van pasando muchas cosas. sí. Provocarlo, yo creo que mola un montón. O sea, Wow. tiene Es muy potente. Llegar a provocar un clic así es muy potente. poco a poco, ¿no? Yo creo que sí que Sí, se van, sí. que sí que si trabajas mucho en esta línea se puede. O sea, Sí, que sí, no es sí. difícil. Que a veces incluso una charla con un buen amigo Sí, te genera esos clics o con una persona desconocida, ¿no? Y te sí, dice, sí, sí. hostia, es que sencillamente es abrir ideas a la Ujú. mente que no tenías. Sí, sí, sí. Yo en el podcast una de las preguntas que hago siempre es el trampolín, ¿no? ¿Qué te ha impulsado a hacer este cambio? ¿Cuál es el momento clic? Que para mí Mm. fue en un avión haciendo esa lista de cosas que haría si diera el salto, ¿no? Y yo ahí me ilusioné y fue como un antes y un después. Pero hay gente que es, pues, a través de una experiencia de... o muchas veces la pregunta del ¿y si?, ¿no? O ellos o alguien les ha hecho esa pregunta de ¿y si no lo hicieras? Y entonces ahí te das cuenta de Muy cuánto bueno, te muy arrepentirías, bueno. ¿no? ¿No has pensado también en dar más charlas así tipo motivacionales y demás? Porque es que transmites además Eh, muy buen rollo. O sea, yo creo sí. que puedes enseñar desde, a ver, con un punto de humor también, Mm, ¿no? sí, Pero desde el momento de la ilusión, ¿no? Y eso es muy chulo. sí. Bueno, ese es el proyecto del salto, ¿no? Lo que te decía de la charla, cuando ya hayas visto muchas personas, hayas hablado con muchas personas, y también desde mi experiencia, evidentemente. Sí, sí, es una cosa que me gustaría mucho. Y de hecho Qué guay. ya, pues, por ejemplo, esta que te decía que tengo el viernes, que es de emprendimiento y comunicación, pues ahora estaba preparando cosas más en la línea del emprendimiento, ¿no? Y tengo como uno de los objetivos de este año o el que viene, Biz Barcelona, que es, ¿no? Y tengo como uno de los objetivos de este año o el que viene, Biz Barcelona, que es la feria de emprendimiento de Barcelona, hacer una charla ahí. Entonces, sí, es algo que para mí en Qué el guay. medio plazo está, seguro. Qué guay. Pues yo es que soy muy impaciente, entonces te invito a que lo hagas cuanto antes porque me apetece muchísimo verte ahí dando una charla motivacional porque creo que transmites una energía muy buena. Te Pues, avisaré, te avisaré. Además, con el buen público que eres, que decías al principio, fuiste el mejor monólogo, pues te de avisaré todo, a la sí, sí, charla. sí. Borja, ha sido un placer. Esta es tu casa, o Igualmente. sea, aunque decidas que no vas a ser nómada digital, pues tienes un espacio aquí, ¿no? Para que nos vengas a contar y a explicar lo que estás haciendo. Todos los que estáis cerca de Barcelona, se acaban ya las entradas. El Visionario en el Teatre Neu, buscarlo Domingo a online. las 8:30. Haciendo ya el próximo espectáculo, así que no sé si en octubre, después de verano, volveré con unas últimas funciones del Visionario o ya directamente con el siguiente espectáculo. Así que, bueno, hay cositas ahí en marcha. Qué guay, qué guay. Ujú. Pues nada, Borja, un placer, un abrazo y a ver si nos vemos prontito en el Teatre Neu. Gracias por invitarme y seguiremos enviándonos el uno al otro. Entrevístame y seguro que nos iremos viendo más allá también de las llamadas de un viernes por la tarde en el campo. Perfecto, cuando quieras. Un abrazo a todos, chao. Chao, chao.